Capricornio, 22 de diciembre, 19 de enero. El Cristo cósmico y su impulso de vida anual. Capricornio, 22 de diciembre, 19 de enero. El año pasado queda atrás y delante de nosotros se extiende el nuevo año como una hoja en blanco en la que podemos escribir nuestras nuevas resoluciones. Pero ante todo es preciso que primeramente nos examinemos el corazón desde el punto de vista de las experiencias que hayamos tenido durante el año transcurrido, a fin de poder extraer lo que nos servirá de guía en los futuros días, que nos esperan, días quizás llenos de nuevas y ricas posibilidades, tanto para la adquisición de salud espiritual como física. Así como el niño tiene que aprender a andar, el hombre debe estar capacitado para utilizar las cosas de la naturaleza, que sean productivas en crecimiento y progreso en el plan evolutivo. Por lo tanto, para empezar correctamente, tomemos como clave de este mes las siguientes palabras: reflexión, fidelidad y constancia en las buenas obras. Pues con ello estaremos ayudando a establecer tales virtudes en nuestras almas. Esto significará que viviendo de acuerdo con las leyes divinas, trabajaremos para elevarnos hacia un plano en el que no encontraremos dolor, enfermedad ni ignorancia. Velad, estad firmes, veronilmente y esforzaos, en la fe portaos. Corintios 16:13. Muchas gracias, Blanquita. Servicio de curación de la Fraternidad Rosacruz. El método de curación Rosacruz es único en reconocer que el hombre se enferma porque quebranta las leyes de la naturaleza y por ello el cuerpo físico sufre. De aquí la necesidad de comprender por qué y dónde ha quebrantado el hombre estas leyes y dónde está la debilidad de su naturaleza que ha permitido que él sufra. Cristo dio 2 mandamientos a sus mensajeros: predicad el Evangelio y curad al enfermo. El uno es tan necesario como el otro. Para cumplir con el segundo mandamiento, los hermanos mayores han confeccionado un sistema de curación que combina los puntos mejores de las distintas escuelas que existen hoy en día. La curación se ejecuta por medio de una banda de auxiliares invisibles que son los probacionistas. Los estudiantes esotéricos han hecho su voto a su yo superior para servir a la humanidad por medio de una vida pura, de abstinencia del uso de carnes, licores y tabaco, de servicio desinteresado, donde quiera que la oportunidad se presente. Estos probacionistas, por medio de un entrenamiento especial, de una vida inegoísta, están sintonizados con elevadas vibraciones y les es posible el funcionar en sus cuerpos etéricos bajo la dirección del maestro. Ellos trabajan en bandas de acuerdo a sus armonías planetarias, usualmente con un médico en el grupo. El estudiante de ocultismo debe aprender por medio del razonamiento, observación y reflexión, pero muy pocos de nosotros han desarrollado suficiente poder de alma y sabiduría para aprender nuestras lecciones en esta forma. La disciplina es de gran ayuda en este desenvolvimiento, porque los 4 vehículos del hombre deben ser sometidos a la voluntad del verdadero servicio. El cuerpo físico debe ser bien cuidado y debe mantenerse limpio y puro como un digno templo del espíritu. El cuerpo vital se construye por medio de la repetición,
y como es el asiento de la memoria, es importante y digno de mucha atención por nuestra parte. Quizás eso que llamamos la queda oscita es el efecto de pasadas experiencias que se hallan almacenadas en nuestro permanente átomo simiente. Cuán a menudo somos sutilmente impresionados y guiados hacia aquello que es bueno para nosotros, por esta interna voz. La necesidad de repetición explica el uso del diario ritual en todas las enseñanzas ocultas. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Tenemos por costumbre el reunirnos aquí una vez por semana con el propósito de cumplir con el segundo mandamiento de Cristo: curad al enfermo. Un carbón no hará un fuego, pero si se amontona cierto número de carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede encenderse en una llama, emitiendo luz y calor. Nosotros ahora estamos juntando nuestros carbones en un esfuerzo de generar pensamientos de auxilio y curación y enfocarlos en una misma dirección para que puedan ser utilizados para ayudar a los hermanos mayores de la Orden Rosacruz en su trabajo benéfico en favor de la humanidad. Si deseamos ser auxiliares eficaces en el trabajo que los hermanos mayores han comenzado, debemos convertir nuestros cuerpos en instrumentos adecuados. Debemos purificarlos por medio de una vida limpia, porque un vaso sucio no puede contener agua pura y saludable, así como tampoco unos prismáticos confusos o desenfocados no pueden permitirnos ver una imagen definida y clara. De igual modo, no puede ser enviada desde aquí una fuerza de curación pura y fuerte a menos que tengamos limpias nuestras mentes y nuestros cuerpos. Es un gran privilegio el estar aquí en medio de todos estos pensamientos de amor y de oración y ofrecernos nosotros mismos como canales para recibir y dirigir la fuerza de curación que viene directamente desde el Padre. Para hacer esto eficazmente, debemos comprender acertadamente en lo que consiste este método. No es suficiente el que conozcamos de un modo vago de los padecimientos y enfermedades sin cuento que existen en el mundo, y que tengamos una idea imprecisa y oscura de ayudar y aliviar estos sufrimientos, ya sean mentales o corporales. Debemos hacer algo definido y práctico para alcanzar nuestra finalidad. La enfermedad, puede así decirse, es realmente un fuego, el fuego invisible que constituye el Padre, esforzándose en romper y disolver las cristalizadas condiciones que hemos acumulado en nuestros organismos. Nosotros reconocemos a la fiebre como un fuego, pero los tumores, cáncer y todas las demás infecciones son realmente también el efecto del fuego invisible que intenta purificar el sistema y libertarlo de las condiciones a las que nosotros lo hemos conducido por separarnos de las leyes de la naturaleza. Esta misma energía que se esfuerza lentamente en purificar el cuerpo puede ser aumentada extraordinariamente mediante una concentración acertada, que es lo que realmente significa la oración, siempre que reunamos las debidas condiciones. Para describir lo que estas condiciones son, tomemos como un ejemplo la tromba marina. Puede ser que muchos no se hayan dado cuenta de este fenómeno de la naturaleza, pero es hermoso ciertamente, inspirando pavor. Generalmente en el momento que se manifiesta, parece como si el cielo colgase muy bajo cerca del agua, y se nota una gran tensión en el aire, una depresión o concentración. Gradualmente, parece como si un punto del cielo tocase con el agua, y las olas, en un punto determinado, parece como si saltaran sobre él, hasta que ambos, cielo y agua, se unen en vertiginosa vorágine. Una cosa por el estilo sucede cuando una persona o un grupo de personas se unen en sentida oración. Cuando una persona está en súplica interna hacia una fuerza superior, su aura parece formar por sí misma una cosa semejante como una manga
o un tubo que nos trae a la memoria la parte baja de la tromba marina. Esta forma se eleva o salta hacia arriba a una gran distancia y armonizándose con la vibración interplanetaria de Cristo, del mundo del espíritu de vida, atrae hacia sí una fuerza divina que penetra en el hombre o en el grupo de personas y anima la forma de pensamiento que ellos han creado. De esta manera, el objeto por el cual se han unido se manifestará. Pero fijemos fuertemente en nuestra imaginación que el proceso de oración o de concentración no es un frío proceso intelectual. Debe haber en él un grado adecuado de sentimiento para conseguir el objeto que anhelamos, puesto que no existiendo esta sensación, nuestro deseo no se realizará. Este es el secreto de todos los ruegos y oraciones milagrosas que registra la historia de los hombres. La persona que oraba por alguna cosa siempre sentía un intenso anhelo. Su ser por completo se hallaba sumido y abstraído en el deseo del objeto que pedía, y de este modo se elevaba a sí mismo a los mismos reinos de la divinidad y traía la respuesta del Padre. Concentrémonos ahora en el emblema Rosacruz que se halla en la pared. La rosa pura y blanca es el símbolo del corazón del auxiliar invisible. Las rosas rojas representan su sangre purificada. La cruz blanca trae a nuestra imaginación su cuerpo físico. Y la estrella dorada representa el manto dorado nupcial que es tejido mediante una vida pura. Pongamos en acción a la fuerza curativa por nuestras oraciones al Padre, que es el gran médico, para que por nuestro intermedio alcance a aquellos que buscan nuestra ayuda para curarse. Y no solamente a estos, sino también a todos los demás que no han tenido medios para comunicarse y solicitarla de nosotros. Pongamos todo el máximo sentimiento que nos sea posible en estos ruegos, para que podamos formar el conducto que traiga hacia abajo la fuerza divina del Padre. Pero existe un gran peligro de utilizar equivocadamente esta fuerza, y para evitarlo, debemos siempre interceder en nuestras peticiones para los demás con las propias palabras de Cristo. No se haga mi voluntad, sino la vuestra, Padre mío. Concentrémonos el pensamiento ahora durante unos minutos en curación. Ahora, abandonemos la fuerza curativa que hemos puesto en las manos de Cristo y de los auxiliares invisibles para que la usen donde sea más necesario. Que así sea. Que así sea, Padre. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Miguel. Realmente la lectura combinada estuvo genial. Continuamos todavía el capítulo 3, que es bastante extenso, en el apartado que es la región fronteriza. Antes de eso nos vamos a poner un poco digamos, en armonía, en sintonía de cómo vamos. Lo que hemos estado tratando antes, ¿cierto? Hemos estado tratando muerte y purgatorio. Fue el apartado anterior dentro de este capítulo.
Durante esa parte hemos estado viendo que el purgatorio pertenece a las 3 regiones inferiores del mundo del deseo, en el cual nosotros vivimos el proceso tan importante que es el proceso post-mortem, que se produce gracias a la grabación del panorama de la vida, para lo cual se requiere que la persona que fallece se mantenga en la mayor paz y tranquilidad y los familiares en oración, ¿cierto? Durante por lo menos 3 días y medio. Bien. En este momento, acá lo que vamos a tratar ahora, la región fronteriza, vamos a hablar de la 4ª región del mundo del deseo. A esa región, la región central, es el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, posteriormente esto viene el primer cielo, que correspondería a las 3 regiones superiores del mundo del deseo. Eso a modo, digamos, de introducción y de resumen de lo que hemos estado viendo. La región fronteriza. El purgatorio ocupa las 3 regiones inferiores del mundo del deseo. El primer cielo está en las 3 regiones superiores. La región central es una especie de territorio neutral o limítrofe, ni cielo ni infierno. En esta región encontramos personas rectas y honestas que no injuriaron a nadie, pero que estaban tan sumergidos en los negocios que nada pensaron sobre la vida superior. Para ellos, el mundo del deseo es un estado de la más indescriptible monotonía. No hay ningún negocio en ese mundo, ni hay allí, para un hombre de esa clase, nada que pueda sustituirlo. Y pasa un tiempo muy penoso hasta que aprende a pensar en otras cosas que no sean sus letras de cambio o sus cheques. El hombre que ha pensado sobre el problema de la vida y llega a la conclusión de que todo acaba con la muerte, que niega la existencia de las cosas que están más allá de los sentidos materiales, ese hombre sentirá también esa espantosa monotonía. Ha esperado la aniquilación de la conciencia, pero en vez de eso se encuentra con una percepción aumentada de las personas y cosas que están en torno suyo. Se ha acostumbrado a negar esas cosas tan vehementemente que muy a menudo cree que el mundo del deseo es una alucinación y se les puede oír exclamando con la más profunda desesperación: ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo acabará esto? ¿Alguna observación sobre esta parte leída? ¿Algo que le llame la atención? Pueden ser, pues, personas que también sean ateas, ¿no? Las personas ateas que no creen en nada, o también, como has dicho tú, los que solo se preocupan de la parte material, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Una muy buena observación, Mari Carmen. Sí, puede ser, sí. Una persona atea que no cree en Dios no se toma el tiempo de pensar en Dios, sino que se toma su tiempo de pensar en las cosas mundanas, ¿no? En las cosas de la vida material, que es lo que está tratando básicamente este punto. O sea, una de las cosas que a mí me llama la atención es el hecho de que esta 4ª región es una región neutral. Acá no pasa nada, no tiene que ver ni con el purgatorio ni con el primer cielo. Pero en este punto, en este lugar, van las personas que no están ocupadas, por ejemplo, en pensamientos de la vida superior, ¿no? Personas que están solamente enfocadas en los asuntos del mundo. Adelante, Augusto. Sí, yo creo que lo más importante a resaltar en este punto que se ha tratado es el hecho de que, lo dice claramente el texto, son personas que no le han hecho mal a nadie. O sea, si bien no se ocupan de las cosas de Dios, si bien se ocupan de las cosas materiales, tampoco le hacen daño a nadie. O sea, a diferencia de otras personas que no creen ni en Dios, se dedican a sus negocios, pero sí hacen mucho daño, ¿no? Eso sí van a tener su pasado por el purgatorio, obviamente. Pero las personas que se han dedicado pues a atesorar bienes, porque es lo que la sociedad demanda, la sociedad enseña, y que por ahí se han dedicado más al punto de vista científico, que cree todo en biología y niega cualquier tipo de existencia superior. Entonces tampoco están haciéndole daño a nadie, no andan robándole a nadie, ni matando a nadie, ni estafando a nadie. No hacen mal mayor, pero tampoco están adecuados ni enfocados en desarrollar la espiritualidad, que es la tarea principal que tenemos en la existencia en este mundo físico. Entonces, ese tipo de personas se encuentran en esta región.
hay que diferenciarlos de cualquier tipo de un ateo normal que de repente sí hace daño, sí disgrega, sí discrimina y por lo tanto no estaría ahí, sino en una región del purgatorio primeramente, ¿no? Excelente, Augusto, gracias. Daisy, ¿querías comentar algo? Comentar con respecto a estos grandes y dadivosos seres que ayudan con donaciones, con eso, por ejemplo, que no hacen nada, no han hecho nada por ellos en cuanto a pensar en la vida espiritual, pero que estando en la tierra son dadivosos, ofrecen sus fortunas para obras de caridad, etcétera. ¿Eso dónde queda? Activa tu micrófono, por favor, Blanquita. Ahora, Sí, ahora te escuchamos, ok. querida. Con respecto al texto, solamente quiero agregar, estoy de acuerdo con lo dicho, pero quiero agregar solamente una pequeña cosa, que yo pienso que además estos seres que están ubicados en esta región, que no hacen mal a nadie, como dijo Augusto, estaría vinculados a un tipo de nivel de conciencia que por el momento no tienen esta atracción a la espiritualidad o al mundo superior. Pero está bien que sea de esa manera, porque yo considero que cada uno está bien en el nivel que está. Con respecto a lo que estaba diciendo Daisy, pienso que en algunos casos, cuando las personas que hacen muchas donaciones, generalmente personas que han ganado tanto dinero, no siempre lo hacen desde un lugar de hacer el bien directamente. Lo hacen el bien, pero hay una intención de, digamos, de satisfacción personal. No sé si se entiende esto. Conocemos grandes personajes de la humanidad como no solo que aquellos que han creado los software, ¿no? Que han dado donaciones grandísimas, pero también tenemos que entender que hay un negocio para esta gente, porque se dice que en el mundo financiero estas personas no pagan ciertas tasas. O sea que hay un beneficio muy grande para estas gentes que hacen donaciones. Bueno, nada más que eso. Gracias, Blanquita. Augusto, un segundo, por favor, Quería Susanita. justamente como la amiga Daisy acaba de manifestar, hay gente muy dadivosa, sí, pero que no tiene ningún tipo de inclinación espiritual, ¿no? Pero para ese tipo de personas habría que recordar que el primero y más sagrado de los preceptos es ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y si faltas a ese primer precepto, yo creo que estás faltando a lo más grande que hay, ¿no? Todo lo demás puede estar bien, uno puede tratar de enfocarse en hacer el bien al prójimo, todo, pero si digamos lo principal, que es nuestra propia divinidad a través de reconocer que existe un ser superior, que es Dios, nuestro Padre, yo pienso que ahí ya se resquebraja todo hacia abajo, se resquebraja un poco, ¿no? No estoy diciendo que no valgan las buenas acciones, por supuesto que vale, todo lo bueno siempre va a sumar, pero si parte de la negativa del primer y más sagrado de todos los preceptos, que es ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ya no es un buen inicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gracias, Augusto. Daisy. Yo creo que también un poco puede pasar que esta persona generosa, muy dadivosa, muy entregada, muy capaz de entregar lo suyo, sus bienes o una parte de sus bienes para obras de caridad, para hacer escuelas, para fundar iglesias. Yo creo que estas personas también quizá, de cierta manera, protegen su ego, engordan su ego y además se quitan culpas. Por el simple hecho de tener tanto, esto genera culpa en el individuo. Consciente o inconscientemente, todos sabemos que cada uno debe dar lo que tiene y compartir lo que tiene, aunque no sea religioso. Hay un sentimiento inherente al ser humano de solidaridad, quizá. Y cuando eso está en precario, o sea, que no existe realmente, es posible que se donen bienes y fortunas que además no son las que necesita el individuo que las dona. El que da esas cosas no es porque las quiera dar, sino porque ya no las necesita, no necesita tener esa oportunidad. Entonces es capaz de compartir un poco
pero quizá por aliviar también su sensación de culpa frente a cómo lo hace y por qué lo hace, y su sensación de ser un importante, de su ego. No sé qué creéis. Muy bien, muy bien. Gracias. Martita. Bueno, lo dice nuestro servicio devocional, ¿no? Que podés hacer cualquier cosa, pero si no está el amor de por medio, no tiene valor, ¿no? Es decir, cualquier donación o cualquier ayuda, si no hay amor, no tiene valor. Y por lo menos eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Que lo que se necesita es realmente el amor para dar o para ayudar, ¿no? El amor a nuestro Padre, por supuesto, el de figurar, el de querer ser yo y dar un montón de cosas. No tiene sentido si no hay amor al Padre y amor al prójimo. Nada más que eso que necesito. Gracias, Martita. Este punto es un punto muy importante desde mi punto de vista, ¿no? Separemos los tantos. Lo que existe, por ejemplo, las regiones inferiores, el purgatorio, la región central, que es absolutamente neutral, dice acá, ni cielo ni infierno. Y después está, obviamente, el primer cielo, que son las regiones superiores. Todo funciona en este mundo del deseo en relación a las emociones o sentimientos que manifestamos y ponemos en acción. Por ejemplo, si yo manifiesto emociones malas y las pongo en acción, produciendo algún daño, injuriando a alguien o a muchas personas, lo que va a causar en mí es que yo después de fallecer, voy a pasar por el purgatorio para sufrir lo que yo ocasione. Ahora, si yo hago algo bueno, algo amoroso, mis sentimientos, mis emociones son de amor y servicio, ¿cierto? Los sentimientos que me llevaron a cometer o a realizar tal acción son de ese tipo, cuando pase por el primer cielo, entonces ahí voy a revivir eso y me va a producir un crecimiento anímico. De la misma forma produce en el purgatorio, es decir, la asimilación de eso malo a través del dolor que nos produce también se puede transformar en una quinta esencia, ¿cierto? Que alimenta nuestro espíritu, ¿cierto? Ese poder anímico. Pero estamos hablando en este punto de la región central. Acá dice, y lo voy a repetir, ¿ve? Permiso, dice, la región central es una especie de territorio neutral. Ni cielo ni infierno. Y está haciendo referencia a personas que no están ocupadas realmente ni en cosas superiores ni en cosas inferiores. Están ocupadas en sus asuntos, en sus negocios. Y los ejemplos que da son justamente personas de negocios o aquellas personas que niegan la existencia de Dios o algo superior o de mundos superiores. No son personas que estén ocupadas en hacer el bien ni están ocupadas en hacer el mal. Simplemente están ocupadas en sus asuntos, abstraídas de lo espiritual, solamente enfocadas en lo material. Eso es lo que yo interpreto de esto. Por eso se habla de una región neutral, ni cielo ni infierno. ¿Miguel? Sí, Osvaldo, gracias. Sí, yo de todas maneras creo que en cuanto al materialismo o la donación, y creo que lo dijo alguna de las amigas de España, todo está de dónde se hace, si se hace del amor o se hace del ego. Esa es la clave. Y en lo personal creo que no son estadías absolutistas en ninguno de estos estados, ni en el purgatorio, ni en la región intermedia. Yo creo que todos vamos a pasar por el purgatorio, y yo creo que en algún momento todos pasaremos por la región intermedia. El tema es si lo haremos en tránsito o si tendremos que estar mayor, entre comillas, tiempo, porque tenemos más cosas que depurar en cada región.
Entonces yo creo que ninguno de nosotros, yo por lo menos de Jan, ¿no? Pero creo que es muy difícil que un humano convencional, normal, no pase por el purgatorio, aunque sea muy bueno y sea materialista 100% y ateo. Pero va a pasar por el purgatorio también. El tema es que tendrá que depurar menos que yo, seguramente, porque es mejor persona que yo. Y quizás en la zona intermedia esté más tiempo porque yo creo en Dios y soy más consciente de la macana que es, entonces por ahí ya, habiendo depurado en el purgatorio, paso menos tiempo en la zona intermedia. Yo creo que no. En términos absolutos es muy difícil poder entender esto porque todos tenemos algo que purificar en algún punto. El tema es cuánto y qué en cada lugar. Yo seguramente en el purgatorio voy a tener que estar mucho más tiempo depurando cosas y quizás no tanto en la zona intermedia porque yo sé que hay un Dios. El tema es que no le hice las cosas como Dios me dijo que las tenía que hacer. Pero no dudo de la existencia de Dios, si no creo que no estaríamos hablando de esto acá, por lo menos yo no estaría. Ahora sí, en el purgatorio seguramente voy a tener que estar un ratito. Gracias. Genial, genial, genial. Augusto. Cuando se habla de que no es esta región fronteriza no es ni cielo ni infierno, nos manifiesta más Heidegger, ¿no? Tratando de explicarnos algo que no podemos entender a cabalidad porque no poseemos pues las facultades que él poseía, la visión espiritual y todo, pero en el mismo, al terminar el párrafo, nos habla que las personas pasan por una desesperación tremenda y eso como que es un poquito, suena a purgatorio, pues, ¿no? Si algo de sufrimiento hay ahí, ¿no? O sea, tampoco es que, o sea, si el bien nos quiere dar, mira, traten de entender que no es ni cielo ni infierno, pero acaba diciéndonos que está ahí, está pasando por una terrible desesperación, ¿no? O sea, tampoco es tan absoluto, ¿no? Como dice bien claro Miguel, no se puede hablar en términos absolutos porque esto es muy cambiante, muy subjetivo y se presta a muchas interpretaciones, pero en el mismo párrafo está, lo dice, no es ni cielo ni infierno, pero termina la gente estando en una terrible desesperación. Eso es algo de sufrimiento o mucho sufrimiento incluso, ¿no? Ahora, quería decir que estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, porque en realidad, si nosotros estamos en la Tierra, es porque tenemos cosas que corregir, si no, no estaríamos ya en este plano. Por lo tanto, tendremos que pasar por esas pruebas seguramente. Algo que yo quiero agregar es que la persona esta que está en este plano neutral, que se dedica a sus cuestiones materiales y que no hacen mal a nadie, está bien. Pero el punto es que nosotros, los que tenemos ya un trabajo iniciado, tenemos mucha más responsabilidad que esas personas. Tenemos que pensar cada cosa que decimos, cada crítica que hacemos, cada pensamiento que hacemos, porque es mucho mayor el daño que nosotros podemos hacer porque tenemos ya un conocimiento. En vez del que no lo tiene y que se dedica para sus cosas y nada más, está bien él. Nosotros estamos en una situación más comprometida, este es desde mi punto de vista. Creo que tenemos más responsabilidad porque podemos hacer mayor daño. Gracias, Blanquita. Hola, a mí me surge Mari. me surge una pregunta. Claro, cuando pasamos por el purgatorio son cosas que no hacemos bien, ¿verdad? Y hasta que todo esto no está asimilado por nosotros mismos, aceptado, sentimos que no es correcto lo que hacemos, etcétera, etcétera, y entonces ya pasamos al primer cielo, ¿no? Porque siempre tenemos que ir dejando las cosas terminadas, ¿verdad? Entonces yo digo, pues ¿cómo se sale de la zona fronteriza? Porque claro, ahí no has hecho nada malo, simplemente no crees, ¿no? No sé, porque puede ser una persona atea que no crea o puede ser una persona que sí, que haya dado muchas donaciones para él sentirse importante o así, vale. Eso es una cosa mala para mí, entonces ahí se tiene que ver él como más humilde para no seguir, ¿no? Siendo así de esta forma. Pero la persona que no cree en nada, ¿cómo sale? Porque entonces, ¿cómo va a creer ahí? Ahí no tiene nada donde agarrarse para creer. No sé, esa es mi pregunta. Gracias, Mari Carmen. Dame un segundo, Angelito, por favor.
aclaro un punto acá porque me parece muy importante aclararlo. No es que una persona en la tierra haya sido un santo y no tenga que pasar por el purgatorio para entrar, digamos, a la cuarta región. Normalmente hay personas que se dedican a sus cosas, pueden ser un ateo, puede ser un hombre de negocios, que obviamente tiene sus vicios o sus defectos, ¿cierto? Pero no está ocupado en hacer el mal. Pero cuando tenga que pasar por a través del proceso post-mortem, obviamente que algunas cosas que tienen que ver con su forma y su carácter se tienen que ser purificadas en el purgatorio para poder ascender, porque recordemos que siempre se va desde lo inferior hacia lo superior. Es decir, no podés pasar a lo superior sin haber pasado por lo inferior. Entonces sí o sí pasa por ese lugar, por el purgatorio donde es purificado de algunas cosas. Pero como su vida fue dedicada solamente a sus asuntos, e inclusive hasta negó la existencia de Dios, ¿cierto? Y de los mundos superiores, tiene que pasar un tiempo también en ese lugar, un tiempo de monotonía donde no puede dedicar su atención a las actividades que él quiere y se ve obligado a empezar a pensar en otras cosas que antes no pensaba. Y obviamente que esa monotonía le va a producir un dolor, ¿sí? A quien no le produce cierta incomodidad, por decirlo suavemente, cuando uno está sin hacer nada. Cuando uno quiere y no puede porque no tiene con qué, porque al estar ahí no tiene un vehículo físico en el cual pueda actuar en la manera que actuaba cuando estaba vivo. Y después el hecho de, por ejemplo, ascender a los mundos superiores tiene relación con el hecho de también los sentimientos superiores. Es decir, cuando hemos pasado por el purgatorio, una vez que entramos a la cuarta región, también pasamos por ahí, la pudimos superar e ingresamos en el primer cielo, es justamente el hecho de que empezamos a vivir las cosas que tienen que ver con la nobleza y las buenas acciones en la vida, los sentimientos nobles. No es que una persona, y reitero, aclaro bien, no haya, o sea, porque esté pasando por la cuarta región, no haya cometido errores o no haya cometido aciertos. No haya hecho algo malo o no haya hecho algo bueno. Seguramente hizo de ambas cosas, pero su preocupación no estaba en los puntos de hacer el mal, ni hacer el bien, solamente en sus asuntos. Espero que eso ayude a entender un poquito más. Perdón, Daisy, un ratito. Ángel me había pedido antes, perdón, Daisy. Angelito. Bien, atendiendo a lo que dijo Miguel, que en la región central también se sufre, atendiendo a lo que dijo, yo creo que era Blanca, que no son responsables algunos de lo que no saben. En la región fronteriza creo que se sufre bastante, porque muchos de los que no saben de la existencia de Dios y todo eso, es porque han tenido la oportunidad de estudiar en esa parte y la han rechazado para dedicarse a sus cosas materiales. Materialidad solamente. Y en todo momento, en algún momento, le ha llegado la ayuda para que tuerza un poquito la visión hacia lo espiritual y la ha rechazado. ¿No es cierto? Entonces pienso que en la región fronteriza tendrá que estar un tiempo esa persona hasta que se da cuenta de que existe lo espiritual y que tiene que encaminarse un poquito a lo espiritual e ir cambiando su forma de pensar y ¿cómo es que se llama? Su panorama hacia adelante. No sé si me explico. Como dijo Miguel y dijo Blanca, acá nosotros comúnmente decimos, y bueno, si es ignorante, es menos responsable porque no sabe de las leyes naturales, las leyes divinas, pero resulta de que a lo mejor él no sabe porque no le interesa, porque no quiere, por egoísmo, quiere dedicarse a lo que a él le interesa y rechazar, ignorar todo lo otro. Entonces, al pasar por esa región la región central, él en algún momento va a ver todo eso, de que no era como él quería que sea, sino que las cosas son como son. No sé si me... Está muy bien, sí, está muy bien, Angelito, está muy bien. Daisy, por favor.
Yo pienso en la posibilidad de, por ejemplo, un creador musical que dedica toda su vida a hacer música. A lo mejor no lo hace con un interés benévolo con respecto a Dios, pero es su realización personal. Sin embargo, esa música luego crea un beneficio extraordinario, espiritualmente hablando, para millones de seres. ¿Ese cómo queda? O sea, está dedicado solamente a la música, pero sin ningún interés en ayudar ni nada. Toda la vida a hacer música, buena música, que luego, por supuesto, queda para las generaciones anteriores. O sea, está haciendo bien, para estas generaciones hace bien, pero sin embargo no fue su empeño hacer bien a nadie. Él trataba de realizarse y trataba de ganar méritos, como músico, quizá para ganar más dinero o quizá para ser más famoso. ¿Cómo queda eso? Claro, o sea, una persona que está solamente enfocada en sus propios intereses. Perdón. Hacía lo que a él le gustaba. No era tanto que lo hacía para ayudar a los otros, sino porque a él le gustaba. Claro, o sea, lo que estamos tratando el punto acá en la región es que es un punto difícil, ¿no? Comprender que en esta región central, ¿cierto? Tienen que pasar, o pasamos quizás todos, aquellas personas que no tienen aspiraciones espirituales y que tampoco se dedican a hacer ni el mal ni el bien, simplemente están ocupadas en sus asuntos, como el caso del músico que nombras, Daisy, está ocupado en su asunto. ¿Qué objeto tiene la existencia en esta región central? Es que al pasar por esa situación de monotonía, por un tiempo que va a depender del cambio de la persona, ¿sí? Porque si se resiste a cambiar, la monotonía va a ser más extensa, llega un punto en que va a sentirse obligado a pensar en otras cosas. Bueno, puede ser que exista algo que no le haya tomado en cuenta. Entonces, esta monotonía, este sufrimiento que pasa en esta cuarta región, tiene como objeto ayudarlo a cambiar de pensar y que empiece a pensar en otras cosas, en lo posible espirituales. Ese es el objetivo de esta región. No está para castigarlo, la palabra está mal dicha, perdón, no es castigar. No está para purgarlo como en el purgatorio, ni está como para la adquisición de poder anímico en el primer cielo, sino simplemente, y la palabra simplemente no está aparte del dolor que sufre, para que saque su mente del enfoque en el cual está y pueda orientarlo hacia lo espiritual, porque está lejos de lo espiritual. Y más adelante hay algo que es muy interesante ese punto. Dame un ratito, Miguel, Blanquita. Parece que este argumento nos está llevando un poco fuera de tu objetivo. Yo me doy cuenta, Osvaldo, que vos querés mantenerte ahí, pero me viene de decir que posiblemente este tipo de personas que están ocupadas en sus cosas y que no hacen mal a nadie, posiblemente estamos hablando de un nivel de alma. Nosotros somos almas que tenemos muchas vidas, consideradas almas viejas, y por eso tenemos mayor inclinación o curiosidad sobre la parte espiritual. Y creo que es aceptable decir que es posible que no lo sabemos concretamente, pero me viene la idea de decir que las almas más jóvenes no estén interesadas en el mundo espiritual, y está bien que sea de esa manera. No te quiero contradecir, pero me viene de decir que es muy natural que nosotros tengamos mucho por la parte espiritual, porque seguramente ya hemos tenido experiencias de este tipo en vidas anteriores. Está muy bien, Blanquita, pero está genial lo que estás diciendo. Pero tengamos presente que el objetivo de la evolución es el desarrollo y crecimiento anímico. Tener presente ese punto que es muy importante. Sí. De a poco le doy la palabra a cada quien. El que había dicho primero había sido Miguel. Después te paso a Andrés y después a Augusto. No, breve nomás porque un poco lo dijo Blanca recién. Que cuando uno mira esto, cuando por lo menos yo lo miro, si uno se pone en términos de que uno tiene una sola encarnación, la cosa parece imposible. Entonces, quizás esta persona que ahora tiene que transitar por la experiencia de empezar a ver su desarrollo anímico,
ya en vidas anteriores fue superando y depurando otras cuestiones que tenía de defectos de carácter o vicios. Entonces, como es una escuela, si uno lo mira desde una sola encarnación, es un imposible el propósito de la vida. Es un imposible que en 30, 40, 60, 80 años se pueda hacer de la nada un Cristo. Es una locura, es impensable, ni siquiera uno sabe cuántas vidas serían. Entonces, las distintas etapas, creo yo, nos van ayudando a empezar a pasar distintas materias, distintos grados, repetir, volver para adelante, volver para atrás. Y quizás algunos que estén más tiempo en esta región fronteriza, era porque en este momento era cuando tenían que empezar a cursar, de alguna manera, el desarrollo anímico, empezar a ver su desarrollo espiritual. Pero ya seguramente habrán hecho otros avances en otra vida. Un poco lo que decía Blanca. Gracias. Dame un segundo, Augusto. Gracias a vos, Miguel. Andrés. Es un tema medio largo, ¿no es cierto? Nos hemos metido en una linda discusión. ¿Por qué nos enfocamos en lo que nos enfocamos? Todos queremos hacer lo que nos gusta, o todos tendemos a hacer lo que nos gusta. Personalmente, a lo largo del tiempo he ido desarrollando la idea de que no estamos aquí ni para hacer esto, ni para hacer aquello, que no estamos para desarrollarnos espiritualmente, ni nada de eso. Y a lo mejor les resulta un poco chocante a alguno de los compañeros de este viaje, digamos, lo que estoy diciendo, pero si lo meditamos un poquito por el lado de que he desarrollado la idea de que venimos a adquirir experiencia. Y la experiencia que desarrollemos nos va a llevar tarde o temprano, naturalmente, a desarrollarnos espiritualmente, nos va a llevar tarde o temprano a la devoción, nos va a llevar tarde o temprano a todas aquellas cosas buenas de las que hemos estado hablando. Todo lo demás es, como dice una canción, todos los otros caminos que emprendamos, como dice una canción argentina incluso, dice, solo es una forma más de demorarse. ¿Sí? Que también es experiencia, porque todo sirve para experiencia. Demorarse también sirve para experiencia. Entonces, yo no sé si las personas que van a estar en la región fronteriza son solamente los que no tienen una creencia religiosa, o los que... Yo creo que son personas que se han enfocado exclusivamente en las cosas que les interesan. Y probablemente el resultado de esa experiencia sea, vaya a saber, porque no podemos afirmar, vamos a estar acá discutiendo las posibilidades durante todo el día tal vez, pero vaya a saber lo que les pasa en una de esas, al cabo de todo ese tiempo en la región fronteriza, terminan con un tedio tan grande que deciden arrancar para un lado o para el otro en su próximo renacimiento, ¿verdad? A veces creo yo que hay gente que niega la existencia de Dios por conveniencia. Creo que hay gente que niega la existencia o el valor de una vida espiritual, ya sea religiosa o no, por conveniencia, para poder dedicarse a los asuntos a los cuales se quieren dedicar, sean de naturaleza inferior, media o la que sea. No sé hasta qué punto podemos diferenciarnos como almas viejas, en cuanto a que hay muchas personas que tal vez estén muy desarrolladas, que tal vez tengan o hayan tenido en el pasado tendencias incluso más espirituales que nosotros, y que hoy, por razones de su evolución o por alguna misión que hayan aceptado realizar, tienen su mente y su vida enfocada absolutamente en otra cosa. Esas cosas no las sabemos, solo podemos saber lo que nosotros hacemos aquí y ahora.
Y tenemos algunas herramientas, como la astrología, para estudiar un poco nuestro pasado, nuestras tendencias y nuestras potencialidades. Pero solamente podemos saber lo que hacemos nosotros aquí y ahora con nuestra vida. Creo que hasta ahí llega lo que puedo decir. Para mí, venimos a adquirir experiencia. Tenemos una línea de desarrollo que está marcada para los que estamos en este sendero. Esa línea de desarrollo está indicada a grandes rasgos en el concepto Rosacruz del Cosmos, y tenemos en el mismo concepto un montón de elementos para analizar casos concretos personales. Todo lo que digamos de lo que pasa con nosotros es nada más que una suposición nuestra. Por último, quería compartir 2 o 3 pedacitos de cosas que hemos visto recientemente, ¿sí? Y que probablemente redondeen un poco lo que venimos hablando. En el mismo capítulo anterior, capítulo o párrafo anterior, veníamos leyendo que mientras el hombre mantenga deseos relacionados con la vida terrestre, debe permanecer en su cuerpo de deseos. Y como el progreso del individuo requiere que éste pase por las regiones superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser forzosamente purgadora, tendiendo a purificarlo de las cadenas de sus deseos. No hay deidad vengativa que haya hecho el purgatorio o el infierno para nosotros, sino que han sido nuestros propios actos y malos hábitos los que han creado esto. De acuerdo con la intensidad de nuestros deseos, será el tiempo que tengamos que sufrir para su purificación. Creo que eso era básicamente lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Andrés, muy bien. Augusto, dame un segundo, Ángel, por favor. Sí, claro, de acuerdo a todo lo que se ha venido conversando y a una pregunta que hizo Mari Carmen, ¿cuánto tiempo tiene que estar una persona en la región fronteriza, ¿no? Si no ha hecho mal, supuestamente, ¿no? Pues simplemente no tiene inclinaciones hacia la divinidad. Voy a reiterar algo que dije en la primera intervención, que el principal precepto, y que Cristo también lo pregunta y se lo responde en los evangelios, es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Desde ahí nace todo el esquema de evolución, reconocer la divinidad. Entonces, las personas que no reconocen la divinidad están corriendo un grandísimo riesgo. Y la respuesta a la pregunta de Mari Carmen está justamente en el siguiente párrafo que se va a leer. Y lo que se va a leer ahí es bastante contundente. Entonces, el hecho de no tener una inclinación hacia la divinidad no es algo a la ligera, o sea, no es algo sencillo. Ahí se va a explicar el siguiente párrafo que vamos a leer, van a tener una respuesta contundente a todo lo que hemos venido conversando. Está completamente detallado por lo que más gente nos ha podido transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar y qué enorme riesgo corren estas personas? Por eso cuando él mismo, Magenia, dice, no es ni cielo ni infierno, yo ahí sí discrepo un poco de él, porque sí parece ser que hay mucho sufrimiento en esa región, ¿no? Justamente para las personas, sobre todo, que no tienen ninguna inclinación por la divinidad o reconocer la divinidad como tal, ¿no? Y yo les combinaría que continuáramos con la lectura para que justamente se explique todo eso, porque ahí se va a entender. Bien, excelente, Augusto. Ángel, ¿querías comentar, por favor? Te pregunto si puedo retroceder un poquitito a la entrada del purgatorio, una pregunta. Sí, adelante, adelante. Bueno, una duda que yo tuve siempre es cuando muere el cuerpo, pasamos por la parte de los 3 días, ¿no es cierto?, la recuperación de toda la información. ¿En qué momento entraba uno, después de recuperar toda la información, en el purgatorio? ¿Cuánto tiempo pasaba? Si era automático, hablando siempre de una persona normal, no una persona que quiere escaparle al purgatorio o que haya tenido un accidente y le quede mucho tiempo todavía de vida, ¿no es cierto?, que el arquetipo sigue vibrando. Una persona que muere naturalmente. Los otros días, viendo en internet una pequeña charla de una persona que es del Centro Rosacruz de Barcelona,
que me llamó la atención porque era muy parecido a Pedro Tabaca y en la forma de hablar también tenía la misma forma. Esa persona decía de que una muerte normal dice que después que recolecta toda la información de los 3 días y medio, dice que tiene un periodo, no sé cuán cierto será, de 40 días para acomodar todas sus cosas y recién entrar en el purgatorio. Entiendo yo, acomodar sus cosas, tanto sea en el cielo como aquí en la tierra. Y yo me quedé pensando de que dentro de ese periodo de 40 días, menos, María del Carmen había tenido alguna comunicación con Raúl, que Raúl nos dijo de que estaba bien y todo eso. Si hay un tiempo preciso, la pregunta es si hay un tiempo aproximado de 40 días o es más automático o es diferente a cada una de las personas el tiempo que demore en comenzar a entrar a purgar. Porque yo pienso que cuando entramos a purgar ya entramos en un camino, ¿no es cierto?, ascendente y ya no se puede salir tanto. Hay gente que le escaparán al purgatorio y estarán años escapándole, ¿no es cierto? Y hay otros de que su arquetipo sigue vibrando y estarán penando en las partes inferiores acá con nosotros. ¿Se entiende la pregunta? Espero haberla entendido. Vamos a tratar de responderla. Te voy a decir lo que yo interpreto, ¿sí? Primero que nada, tengamos presente siempre que hay leyes que son inquebrantables, Claro, eso es lo que hay leyes que son inefables, y esas leyes son las que rigen nuestro destino. La que hemos tratado o estamos tratando en función del purgatorio es la ley de consecuencia, que es decir, lo que uno siembra, eso cosecha. El símbolo de la muerte, que está representado por esta persona esquelética, digamos, con la guadaña y el reloj, está expresando justamente esta ley, ¿no? Que a su debido tiempo se cumple lo que se tiene que cumplir. Ha pasado el tiempo de la siembra y ahora llega el momento de la cosecha. El proceso post-mortem, según yo lo entiendo, es así. Cuando uno fallece, ¿cierto?, lo primero que pasa es que desde nuestro cuerpo vital es transferida esa información a través de ver el panorama de la vida al cuerpo de deseos, ¿sí? Ese tiempo no es un tiempo preestablecido, es un tiempo relativo porque todos somos diferentes. Ese tiempo puede durar desde unas pocas horas hasta 3 días. Por eso se sugiere que al tercer día y medio, uno pueda ser cremado y durante el tiempo anterior esté el cuerpo en la mayor cantidad de posible paz. Después que termina ese proceso, cuando el panorama de la vida, gracias al hecho de que la persona que ha fallecido ha podido ver el panorama, si está enfocada en el panorama, está despierta viendo el panorama de la vida, cuando termina de ver ese panorama, inmediatamente pasa al purgatorio. Es decir, abandona el cuerpo vital, ¿cierto?, y pasa a las regiones inferiores del mundo del deseo, donde va a vivir su purgatorio, es decir, su limpieza, su purificación. El término que vos me comentás de 40 días, yo no lo he visto ni lo encuentro dentro de lo que es la filosofía Rosacruz. Las enseñanzas de Rosacruz no habla de eso, habla del proceso purgatorial, que es después de que es transmitida la información del cuerpo vital al cuerpo de deseos, y eso dura de unas pocas horas hasta 3 días. Y eso depende pura y exclusivamente de la capacidad que tenga la persona de mantenerse despierta y enfocada en el panorama de su vida. O sea que una vez que terminó, ya empieza automáticamente a purgar. Y él tiene alguna forma de comunicarse con nosotros, así como lo hizo María del Carmen con Raúl para decirle de que estaba bien. Eso fue, no sé si en una semana que Raúl dijo eso. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, pero eso ya es otra cosa. Estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos del proceso post-mortem y hablamos de las leyes, estamos hablando de cómo se cumple de manera normal en personas que dentro de lo normal tienen una vida normal, ¿sí? Pero obviamente que hay no excepciones a la ley, sino algunas cosas que posiblemente se puedan dar, ¿no? Como por ejemplo que una persona que está en el más allá se comunique con una persona que está, digamos, en el plano físico,
Esas cosas se pueden dar. Miles de casos existen de personas que, por ejemplo, han fallecido y la madre, por ejemplo, se enteró de que falleció su hijo, lo percibió, lo sintió. ¿No es así? Obviamente porque hay una conexión entre esos seres, ¿no? Los mundos superiores también están conectados a los mundos superiores. Pero independientemente de todas esas situaciones que sí pueden ocurrir, la ley se cumple porque el propósito de la ley, ¿cierto?, es producir crecimiento anímico y sigue estos pasos determinados. Estando en el purgatorio, de alguna forma puede en algún momento comunicarse porque será un permitido que tendrá entonces. Yo creo que depende del deseo y el amor que tenga con la persona. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, volvamos al tema. Y vamos a leer la segunda parte que nos decía que leyéramos nuestro querido Augusto. Permiso. Dice así. Tales personas se encuentran realmente en un estado lastimoso. Están más allá de todo socorro y de toda ayuda, y sufren mucho más que cualquier otro. Tiene razón Augusto, que en esta región se sufre, aunque yo, hablando un poquito en ese punto, sostengo lo que dice Heindel, ¿no? Que no es ni el cielo ni el infierno, es una situación que se da simplemente porque la persona está enfocada en otra cosa. Sufre más que cualquier otro. Además, tienen muy poca vida en el mundo celeste, estamos hablando del primer cielo, donde se efectúa la construcción de los cuerpos para futuros usos. Así que ponen todos sus pensamientos cristalizantes en los cuerpos que construyen para la vida siguiente, y así se forma un cuerpo que tiene las terribles tendencias que vemos, por ejemplo, en la consunción. ¿Alguien conoce esa patología? No, que yo no sé qué significa. ¿Alguien sabe qué significa eso? Consunción. Sí, básicamente consunción significa deterioro, desgaste, o sea, son personas que no tienen energía, que tienen problemas, propios de la falta de energía en alguna parte del cuerpo generalizada, ¿no es cierto? Uno de los resultados de la consunción, por ejemplo, es enfermarse de tuberculosis, porque la tuberculosis para manifestarse requiere de un estado general de deterioro que muchas veces no se ve, no se manifiesta externamente, pero en las personas que están sanas es bastante más difícil que tengan un problema así. Consunción es deterioro general, es debilidad del cuerpo. Sí, tal cual. Acá dice deterioro físico progresivo de una persona o animal acompañado de una pérdida visible de peso y energía. Y yo le agrego a eso cristalización o endurecimiento. Gracias, Andrés. Gracias a ambos, a Miguel y a Andrés, por aclararnos. Bueno, a ver, Sí, Augusto, o sea, adelante. Entendemos que estas personas que han pasado por la región fronteriza y están pasando por esas penalidades que está indicando el texto, cuando construyan su nuevo cuerpo van a construir un cuerpo que va a sufrir de esas condiciones, ¿no? Que va a venir en esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, va a padecer de, como dice Andrés, de una tuberculosis congénita y siempre va a tener ese padecimiento. O sea, es muy grave, o sea, la consecuencia de no poner en práctica el primer principio, el primer precepto, como decía, el amar a Dios sobre todas las cosas, el reconocimiento de lo divino como piedra fundamental de todo, ¿no? Excelente, Augusto, porque realmente tiene que ver con eso, es decir, el objetivo principal de la evolución es el crecimiento y desarrollo anímico. Y para eso tiene que haber un reconocimiento de lo superior. Todo lo demás no pasa por ahí. Sí, básicamente lo que yo puse cuando hablé de la tuberculosis fue el primer ejemplo que se me vino a la mente, ¿no es cierto? En realidad hay un montón de enfermedades que están dando vueltas alrededor nuestro. El virus de la tuberculosis tiene la capacidad de encapsularse cuando las condiciones
cuando las condiciones para desarrollarse no son buenas. Entonces, si la persona tiene una salud general buena y buenas defensas, probablemente tenga digamos, el virus o el factor biológico capaz de generarla, así como también de un montón de otras enfermedades, pero en el caso particular de esta enfermedad no se manifiesta porque las condiciones no son buenas para ella, entonces permanece encapsulada. Por eso muchas veces cuando se suele dar, en muchos casos, de enfermos que tienen una enfermedad que ataca el sistema inmune, como el SIDA, que fallecen de tuberculosis o de otras enfermedades que han quedado encapsuladas, esperando el momento propicio para poder desarrollarse, ¿sí? Así que, bueno, pero no es que vayan a desarrollar estrictamente una tuberculosis estas personas, simplemente van a tener una debilidad general que se va a manifestar en alguna de estas cuestiones, ¿no es cierto? No podemos ser taxativos tampoco en eso, pero hay que verlo, digamos, no como una generalización, sino como algo que puede suceder. Gracias. No, excelente, Andrés. Y yo insisto en el punto, para mí eso es cristalización, es una persona que está enfocada más en lo material y niega lo espiritual, ¿sí? Y obviamente a través de lo que tenga que padecer, ya sea esa patología o quizás otra, que se manifieste, el objetivo es justamente obligarlo a pensar en algo superior. En algunos aspectos puede ser, no nos olvidemos que muchas veces, básicamente lo que quise decir más temprano es que no podemos basarnos en lo que vemos de los demás, porque hay personas que pueden estar enfocadas en su vida actual, pueden estar enfocadas en algo que no les permite concentrarse en lo que nosotros consideramos espiritual o en lo que nosotros consideramos el sendero. Yo he tenido un compañero de trabajo que se empeñaba en decir que él no era creyente, en que él era ateo y negaba todo lo que tuviera que ver con lo espiritual y con Dios, ¿no es cierto? Y teníamos otro compañero que vivía peleando con él, que era de una religiosidad manifiesta muy agresivo, digamos, en sus manifestaciones. No tenía precisamente una vida ejemplar, sino todo lo contrario, pero usaba la religión para pelear con este otro que decía que era ateo. Y en una discusión personal que tuvimos con el ateo, yo le dije, mira, vos, yo entiendo, yo respeto que vos elijas no creer ni esto ni aquello, ¿no es cierto? Y se lo dije peleando. Mira, da la casualidad de que si la gente que dice la verdad entra al cielo, si la gente que tiene de hacer el mal porque no quiere que le hagan el mal a ellos y que tiene un poco de empatía para con los demás, van a entrar al cielo, entonces vos vas a llegar antes que cualquiera de nosotros. Bien, Blanquita, adelante Blanquita. Con respecto a lo que dice Andrés, pues se podría llegar a una conclusión de que el estudio o seguir una religión no está dando una garantía que vamos a ir a un determinado lugar o al cielo en este caso. Porque si una persona que no practica una religión o estudia una filosofía, pero tiene una vida limpia y no hace daño a los demás, lo podríamos considerar que es bueno o no. Yo hago esta pregunta, no sé qué opinan ustedes. Bueno, algo parecido a eso dijo el Papa el actual Papa lo dijo hace unos años atrás, dijo algo parecido a eso, que no es necesario ser religioso para entrar al cielo. No, de hecho tenemos muchísimas pruebas que durante 2000 años muchas personas que iban a la iglesia y eran puntuales en la misa y rezaban y después salían de la iglesia y hacían todo el mal que podían. Criticar, mentir, hacer un juicio a los demás, todo este tipo de cosas eran al orden del día. Entonces, por lo tanto, claro, si una persona no practica, digamos, cosas que tienen que ver con este mundo dual, es decir,
vibraciones bajas, estaría, digamos, apto a llegar sin ningún problema al cielo, me parece. Porque ¿de qué sirve decir nosotros estudiamos una filosofía y somos muy espirituales y después estamos criticando a nuestros hermanos, ¿no? O estamos haciendo juicios y separando entre nosotros mismos. Entonces, ahí está el punto. Bueno, precisamente hubo una discusión en mis trabajos sobre eso. En la época en que se produjo el tsunami del Extremo Oriente, que no me acuerdo qué costas fueron las principales costas más alcanzadas por este tsunami en el Extremo Oriente, entonces el peleador del grupo dijo, bueno, dio a entender que a estas personas les llegó el castigo de Dios porque no eran creyentes. Entonces, pero era nada más que un argumento para pelear contra el otro. Y el otro, que no era creyente, que no es creyente, le dijo, bueno, dice, pero según vos entonces a estas personas les pasó esto porque no creen en tu religión. Exactamente, respondió el otro. Ah, qué bonito que es tu Dios. Dijo otra cosa que no se puede repetir acá, pero bueno. Entonces, sabemos de sobra que las religiones claro. Por 2000 años. Bueno. Bien, pero vayámonos al punto, no nos vayamos por las ramas, sí. Les ruego, porque en realidad sí está bien todo lo que comentan y es claro el hecho de que las religiones o aquel que practica determinada religión o no significa que vaya o no al cielo. Las religiones están y tienen un propósito que es ayudar a la humanidad de manera colectiva e individual para que haya progreso y crecimiento anímico, porque se le da a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto a través de las religiones y de las diferentes religiones. Por eso, por ejemplo, en la filosofía de Max Heindel habla de todas las benditas religiones, ¿cierto?, que conducen al cristianismo, ¿no? Todas las religiones jehovísticas. Sí, estamos de repente confundiendo un poco. Todos vamos a ir al cielo porque todos vamos a hacer el peregrinaje del ciclo de la vida. Vamos a pasar por el purgatorio, si tenemos que estar por la región fronteriza pasaremos por ahí, luego por cada uno de los cielos hasta nuestro siguiente renacimiento. La diferencia está en cuánto tiempo vamos a estar en cada una de esas regiones, de acuerdo a las acciones que hayamos cometido en la existencia que acaba de terminar, acumulada todas nuestras experiencias de nuestras vidas anteriores, ¿no? El hecho no está en decir si somos religiosos o no, sino en la práctica del servicio desinteresado. Y lo vuelvo a mencionar, puede haber gente que haga mucho bien, que haga muchas donaciones, que se aplique a los demás. Tengo amistades, ¿no? Por ejemplo, tengo una amistad que es médico, que se desvive por su profesión, en ayudar, en atender, en estar siempre a cualquier consulta, pero es totalmente atea, ¿no? Entonces, claro, todo el bien que hace está bien recibido, pero repito, el primer precepto es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si ya estoy faltando a esa primera ley, mandamiento, precepto, orden, como se quiera denominarla, ya no estoy empezando bien, por más que todo lo que haga se considere bueno. Todo lo que pueda haber debajo se puede considerar bueno, pero si al primero de los preceptos le falto, entonces ya estoy empezando, como se dice, con el pie izquierdo. Entonces, lo principal es eso, y justamente en la lectura lo está determinando de esa manera. Aquellas personas, ¿no?, que se dedican a una vida de no tener inclinaciones espirituales, por muy bien que hagan, van a tener que padecer mucho hasta que reconozcan que existe esta existencia superior. ¿Y cuál es el motivo de esa existencia? Ahí le van a encontrar un sentido a todo lo demás. Si existe una divinidad, entonces tiene que existir algo que me obliga a mí a hacer cierto tipo de acciones. Y ahí es donde va a comenzar el despertar espiritual, así como lo hemos tenido cada uno de nosotros, ya sea en esto, desde anteriores existencias, donde nos hemos inclinado al estudio de la espiritualidad, a buscar un sendero, a buscar un camino, ¿no? Porque ese es el fin de la evolución, que todos en algún momento de la existencia nos armonicemos con lo divino y comencemos en la espiral de la evolución, ¿no? Porque ese es el principal sentido de todo. Y como bien dijo Andrés, ¿no?, el mismo Max Heindel lo dice, el principal sentido de la existencia no es la felicidad, como muchos coachings o como muchos grandes expositores nos dicen, hay que buscar ser feliz. No, el principal sentido de la vida es adquirir experiencia.
No estamos aquí para adquirir experiencia, no estamos aquí para ser felices ni infelices, no para adquirir experiencia. Y hasta que no entendamos esa gran verdad, nos va a pasar lo que está diciendo el texto. Nos vamos a estar en una región fronteriza, en un purgatorio, y vamos hasta que aprendamos la lección fundamental, que es vivir en servicio amoroso y desinteresado y vivir por la adquisición del conocimiento superior. Hasta que eso no pase, vamos a estar en esta vorágine, no sé por cuántas existencias más, ¿no? Y bueno, esa es la realidad de lo que el texto nos está transmitiendo. Bien, gracias. Quiero terminar de leer esta partecita porque va a ser muy esclarecedora en relación a lo que estamos tratando, ¿sí? Porque realmente yo veo que es un tema bárbaro, genial. Ahora vamos. Dice, bueno, en la consunción, algunas veces el sufrimiento de tales cuerpos decrépitos tornará los pensamientos de las almas que los animan hacia Dios, y entonces pueden seguir su evolución. Repito, y entonces pueden seguir su evolución. Pero en la mente materialista yace el terrible peligro de perder todo contacto con el espíritu y convertirse en un rezagado. Por lo tanto, los hermanos mayores se han visto seriamente obligados a intervenir en el destino del mundo occidental durante la última centuria, y si no hubiera sido por su ayuda benefactora, hubiéramos tenido un cataclismo social, comparado con el cual la Revolución Francesa hubiera sido un juego infantil. El clarividente desarrollado puede ver cuán dificultosamente se ha escapado la humanidad de desastres tan devastadores que continentes enteros hubieran sido barridos hacia el mar. Se encontrará una exposición más detallada de la relación del materialismo con las erupciones volcánicas en el capítulo 18, en el que la lista de erupciones del Vesubio parece corroborar dicha relación, a menos que se atribuyan a simples coincidencias, como generalmente lo hacen los escépticos cuando se encuentran frente a hechos y números que no pueden explicar. Este último tramo leído yo creo que nos pone y aclara lo que estamos tratando. Todo lo que se ha dicho está perfecto y está muy bien, pero lo que está enfocando acá es la importancia que tiene, y lo ha estado puntualizando Augusto, en pensar en Dios y en algo superior. Porque cuando nos enfocamos en el mundo material, ocurren cataclismos, como lo que está describiendo acá, que tienen relación, ¿cierto?, con las erupciones volcánicas y otras catástrofes naturales que ocurren en la naturaleza. Cuando nos enfocamos solamente en lo material y nos olvidamos de que existe una vida superior y que tenemos que aplicarnos hacia ella. La primera ley, cuando le preguntaron al Cristo, repitiendo lo que comentaba Augusto, ¿cuál es la ley mayor y cuál es la ley menor? Y el Cristo dijo, ama a tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, los seres humanos, de manera individual, tenemos que ponernos en comunión con nuestro Padre Celestial. Y la única forma de lograr eso es pensar y aceptar en la existencia de lo superior. Es pensar y aceptar en que yo soy un espíritu, no un cuerpo. Muchas veces lo hemos dicho en las reuniones anteriores, en las cuales manifestamos que no soy ni el cuerpo, ni lo que pienso, ni lo que siento, sino que soy espíritu, que está pasando a través de un proceso, ¿cierto?, de evolución que nos va a volver a reunir con nuestro Padre Celestial. Pero eso solamente se logra si nosotros nos ponemos en ese camino. El problema que tenemos es que estamos esclavizados por las sensaciones de este mundo material. Somos esclavos de este mundo material. Tenemos que liberarnos de eso. El esfuerzo es hacia allá. Si bien existe la libertad, pero no entendemos que esa libertad que nosotros tenemos está limitada por la esclavitud que desarrollamos en nuestros vicios y en nuestras debilidades. Sobreponernos
a estos vicios y debilidades, enfocándonos en lo superior, va a ser posible que crezcamos anímicamente. Lo que describe acá al final, que dice que la humanidad se ha salvado de cataclismos tan grandes que hubiera significado que hubieran arrasado continentes enteros. Y no dice un continente, dice continentes. Y apenas tenemos 5, queridos. Imaginemos que el materialismo nos arrastra de tal manera que nos somete a dolores que nosotros no podemos comprender ahora. Y por eso es tan imperiosa la necesidad de enfocarnos en algo superior, de empezar en Dios. No empezar si de esta religión dice la verdad o aquella otra dice la verdad. No, no se trata de eso. Se trata de enfocarnos en lo divino, en que nosotros tenemos dentro de nosotros la verdadera divinidad y que tenemos que enfocarnos en liberarnos de nuestras limitaciones para superarnos y alcanzar y ponernos en comunión con nuestro Padre. Por lo menos así lo veo yo, así lo creo yo, así lo siento yo. Me gustaría escuchar la opinión de todos. Blanquita. Sí, yo creo que decís bien lo que acabas de expresar. El punto es que la humanidad está basada sobre un concepto, funciona sobre un concepto de puro egoísmo. Entonces, para tener una conexión con el superior, cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo de superación de su propio egoísmo, porque de otra manera yo no lo veo posible llegar a esta conexión divina. Porque si yo me hago un trabajo para obtener el crecimiento anímico, el punto primordial es liberarme de todos mis actos egoístas. Si yo logro eso, que es un aspecto muy difícil, un aspecto elevadísimo, que es muy difícil de lograr realmente, yo después puedo empezar en un segundo paso de ver al otro, de preocuparme por la necesidad del otro, y así poco a poco voy creando una comunión entre nosotros. Y esa comunión me va a crear un canal que posteriormente me va a llevar a una unión superior o con la divinidad. Pero, digamos, cuando hablamos, nosotros utilizamos mucho la palabra amor al prójimo, pero amor al prójimo es un aspecto muy, muy elevado que contiene todos los demás preceptos. Por lo tanto, quiere decir que cada uno de nosotros primero tenemos que cumplir con todos los anteriores preceptos y después llegaríamos a un aspecto de amor al prójimo, que sería el aspecto más elevado y que después nos va a poder dar esta comunión entre nosotros principalmente para después tener una comunión más elevada. Bueno, quería decir solamente esto. Excelente, excelente. Yo en ese punto concuerdo contigo en el hecho de que el que vino a formar esa comunión entre nosotros, esa fraternidad universal, es la religión del Cristo. Las religiones que corresponden al Espíritu Santo tenían la función de fortalecernos para poder recibir el impulso espiritual directo del Sol que nos lo trae a través de Cristo, quien nos trajo las iniciaciones mayores. Entonces, Él está haciendo ese trabajo, pero tenemos ese espacio en el cual cada uno de nosotros es responsable total y absolutamente de lo que hace. No estamos atados a nada. Lo único que nos ata son las regiones inferiores de los mundos, del mundo del deseo y del mundo físico, donde estamos atados realmente. Y eso es lo que nos esclaviza, liberarnos de eso y poder comprender para avanzar. Miguel. Sí, bueno, gracias. Yo creo que el poder de síntesis de la religión del amor de Cristo es el camino marcado sintéticamente de lo que tenemos que hacer, pero para llegar a eso es todo este camino de evolución. Si nos ponemos a pensar que nosotros venimos desde un estado mineral y que el objetivo final es que la mayoría de nosotros puedan convertirse el día de mañana en energías creadoras, la distancia y la diferencia es tan enorme que ni siquiera es imposible hasta imaginarla. El tema es lo que vos bien marcás, Osvaldo. El tema es no perder la brújula, no perder el norte, tratar de
eliminar todos esos aspectos densos de los mundos bajos del mundo del deseo, para que escalón por escalón podamos llegar a ese estado superior. No vamos a poder conseguir nunca en una sola vida, ni en 2 o 3, eso que Cristo sintetizó tan fácilmente en los 2 primeros mandamientos que tanto recalca con total acierto Augusto. Eso es muy difícil lograrlo, pero sí es el objetivo y tenemos que ir puliéndonos de paso a paso y no caer en el desánimo de yo jamás voy a poder amar al prójimo como a mí mismo. Sí, vamos a poder en algún momento. Lo que pasa es que el trabajo que vamos a tener que hacer va a ser arduo porque esto es una escuela de evolución y nos va a llevar tiempo y nos va a llevar esfuerzo. Lo importante es tomar el camino y no aflojar. Yo por lo menos me propongo eso. Yo caigo cada 5 segundos, pero trato de no perder el norte, porque si pierdo el norte, entonces pasa eso que en el segundo párrafo que te diste, Osvaldo, está la síntesis y la gravedad del materialismo. Y vos lo dijiste muy bien en una palabra, la cristalización. Por eso el cuerpo de esa persona que viene de esa región intermedia, que fue materialista, pierde energía, se cristaliza para que se vuelva hacia adentro y empiece a mirar que hay algo más que el cuerpo y que las ganas de tener. Y si ni siquiera lo logra de esa forma, entonces queda totalmente cristalizado, y así sucede, si son varios los que están cristalizados con los mismos continentes, o sea, se tienen que disolver para volver a tomar forma. Y esto evidentemente es lo que más adelante veremos cuando habla de lo que fue el Vesubio y los distintos cataclismos. Y por eso la síntesis, la verdad fue atrapante el capítulo este. Son 2 párrafos lo que hemos leído de, no sé, 7 centímetros, pero da para toda una vida de charla. Gracias. Sí, es extraordinario, es tal cual. Nuestro ideal es el Cristo. Y yo te digo una cosa en relación a lo que comentaste vos. En realidad sabemos amar a otros sin pensar en nosotros mismos. Y es tan sabio nuestro Padre que nos puso a nuestra familia y a nuestros hijos. Es el primer lugar en que empezamos a amar a otros, más que a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros que no tiene un hijo no lo ama más que a uno mismo? No da todo por él. Va a llegar el día. No es rápido, no es instantáneo, yo sé que es gradual, en que aprendamos a amar al otro como amamos a nuestro hijo. Va a llegar ese día. Tengo la certeza, la seguridad que es así. No va a ser ahora, pero va a ser, quizás en la próxima vida o en la que sea. Pero va a llegar, tengamos fe de que así sea. Adelante, Augusto. Y solo para comentar, hacer un pequeño comentario sobre esto del amor al prójimo. Muchos detractores del cristianismo nos dicen que Cristo no vino a enseñarnos nada nuevo porque en el Levítico ya se menciona el amor al prójimo, ¿no? En el Levítico ya dice ama al prójimo como a ti mismo, y es muy anterior al advenimiento de Cristo, ¿no? Miles de años antes incluso. Pero haciendo un poco de arqueología, ni siquiera desde el punto de vista oculto, haciendo un poco de arqueología histórica, entendemos que los judíos o los hebreos consideraban como prójimo a otro hebreo. Entonces, para ellos decirle, ama a tu prójimo como a ti mismo, era amar a otro igual, nunca a otro distinto, no a los famosos gentiles, que eran los romanos, los samaritanos y todos los demás pueblos que rodeaban al pueblo hebreo. Pero Cristo viene a romper ese paradigma, ¿no? Dice que ama a prójimo como a ti mismo no significa ama solo a otros judíos, sino al mundo entero. Y por eso siempre en sus parábolas mencionaba a los samaritanos que eran mal vistos por los judíos, y pone al samaritano como alguien ensalzado, alguien que incluso hace cosas mejores que el hebreo. Porque ese era el mensaje, ¿no? Romper el paradigma que existía desde el Levítico, que nos decía que el prójimo solamente podía ser otro igual, que el pueblo elegido es el judío y ningún otro pueblo más, ¿no? Entonces, él rompe ese paradigma. Va a haber muchos redactores, va a haber muchos que van a agarrar el libro y van a decir, no, esa ley ya existía desde antes, pero es que no hacen un poco de arqueología histórica y se dan cuenta de que el prójimo para ese tiempo era otro judío, mientras que hoy el prójimo somos todos y cada uno de nosotros. Excelente, Augusto. Bien. Andrés, por favor. Sí. Bueno, las religiones en realidad son una guía que tenemos, que podemos seguir para crecer. Son una guía por un sendero que debería ser más o menos seguro. Personalmente, opino que para aquellos que necesitan de una guía externa,
de un líder externo, de un líder religioso externo. Esto se comporta o funciona más o menos como decía un profesor de matemática que tuve en la universidad. Que decía, nosotros estamos en clase de matemáticas durante un tiempo muy corto. Entonces, la teoría, si bien era un profesor de prácticos, decía, la teoría de todo esto les va a resultar tal vez un poco ardua de comprender, pero yo les sugiero lo siguiente: aprendan de memoria el procedimiento para realizar los ejercicios y realicen muchos ejercicios. Y luego aborden nuevamente la teoría y se van a dar cuenta de que la entienden con más facilidad. Para mí, las guías externas, para aquellos que las necesitan, cuando son relativamente buenas, como lo son las religiones que son buenas, son una guía que conduce a mucha gente que no sabe lo que está haciendo. Pero en el proceso de hacerlo, terminan comprendiendo cómo es esto de el amor al prójimo, cómo es esto de sacrificar algo de lo mío para que pueda crecer algo de lo tuyo. Para mí funciona de esa forma, funciona como desde el hacer, ¿no es cierto? El sendero que hemos elegido algunos de nosotros no es ese exactamente. Nosotros estamos aprendiendo de la observación, la reflexión, el discernimiento. Lo que hacemos lo hacemos directamente por voluntad propia y no por obediencia a una ley o a un precepto. El Cristo vino a romper con todas esas cosas que mencionaba recién Augusto, cuando realizó cosas en sábado que los judíos, por misericordia, realizó cosas en sábado que los judíos no estaban dispuestos a hacer. Él tuvo un montón de cosas que podrían interpretarse, si las vemos desde un punto de vista cerrado, como desobediencias a la ley, cuando en realidad lo que él estaba haciendo era un cumplimiento más perfeccionado, más perfecto de la ley. El buen samaritano es un ejemplo, la parábola del buen samaritano es un ejemplo, porque el samaritano, ahí el bueno era el judío, el prójimo era el judío que se había encontrado en una situación peligrosa incluso de su vida, y el samaritano, que no era el prójimo porque era judío, vino a salvarlo y a ayudarlo. Entonces después, al final de la parábola, pregunta Jesús, bueno, ¿quién de ustedes creen que fue el prójimo de este hombre? Naturalmente, era el samaritano, a quien los judíos no consideraban un igual, no consideraban un prójimo. Hay muchas historias en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, que hablan de este tema. Y en algún punto dice, hablando de esto de romper con las leyes de la religión, dice Jesús, mencionando al profeta Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque la ley indicaba sacrificio para compensar algunas de nuestras debilidades o para congraciarse con Dios. Y Oseas dice, misericordia quiero, no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y dice Jesús, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y otra cosa que dice, donde el hombre tenga su corazón, allí estará su tesoro. Entonces, nosotros hemos venido para adquirir experiencia. Como mencioné más temprano, el resultado de esa experiencia va a ser la devoción, seguramente va a ser la devoción, va a ser el camino del creyente, va a ser el camino de la imitación del Cristo, ¿sí? Todo lo otro son intentos. Cuando nos acerquemos a la religión,
solamente porque creemos que es buena y no porque nos hayamos desarrollado, nos va a pasar algo parecido, tal vez es un poco duro, pero algo parecido a lo que le pasó a los fariseos cuando se acercaron a Cristo, porque Juan el Bautista venía predicando lo que les iba a pasar si no se diera el Cristo. Y les dijo, raza de víboras, ¿quién les avisó para que vengan a salvarse? No lo dijo con esas palabras, pero más o menos eso es lo que quiso decir. ¿Quién les avisó a ustedes para que sin cumplir con lo que tienen que cumplir, vengan a cumplir con la letra de la ley, nada más que para salvarse? Y cuando le plantearon acerca de la legalidad ¿cómo es de separarse y volver a casarse, y dice Moisés dice, nos ha dado este mandamiento. Y él le respondió, por la dureza de vuestro corazón les dio este mandamiento. Como diciendo, che, ustedes lo van a realizar de todas formas. Entonces Moisés lo único que hizo fue legislar para que la cosa sea más o menos ordenada. Pero en realidad les dio ese mandamiento por la dureza de vuestro corazón. Hasta que se ablande de nuestro corazón, vamos a necesitar probablemente de las leyes. Gracias. Genial, Andrés, muy bueno, excelente. Lo único que me haces acordar de esto es que lo dice Max Heindel muchas veces, ¿no? Que cada uno de nosotros se tiene que transformar en una ley en sí mismo. Y yo creo que entendemos lo que eso significa, ¿no? Que estar en armonía con las leyes divinas y actuar en armonía con las leyes divinas. Lo dice en Hebreos, creo, ¿no? Donde habla de que pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Porque nos vamos a transformar en eso, en una ley en nosotros mismos. No vamos a necesitar una ley jehovística externa que nos diga qué hacer, sino que nosotros vamos a obrar con rectitud porque seremos esa ley. Gracias, Andrés, excelente lo que comentaste. ¿Alguien más que quiera comentar algo, por favor? Adelante, Susana. Sí, hola. Bueno, pues yo quería hablar un poco de la región fronteriza. Estaba muy contenta porque este capítulo iba a poner luz sobre el capítulo que hablamos de los rezagados. Entonces, Bienestar, en el servicio de oración, hay una frase en el servicio que a mí me da luz sobre ese tema, ¿no? Cuando dice que la oración no debe ser un frío ejercicio mental. Es ahí donde marca la diferencia. Cuando nosotros tenemos en nuestro haber 3 marcadores, las cosas buenas que hacemos, las cosas malas y las cosas que no hacemos. Y las cosas que no hacemos es ahí donde nosotros tenemos un frío ejercicio mental. Y también contabilizan. Y esa contabilidad que nos lleva a esa región fronteriza, en ese especie de limbo donde es tan duro y tan doloroso salir de ahí. Entonces, quería solamente apuntar esto, ¿no? Los refugiados no son cosas del pasado, están en el presente, tenemos nuestra manera de no actuar. Fijaros en la vida de San Pablo, ¿no? Que fue llamado por el propio Dios cuando él tenía su contador de cosas malas a tope, era el máximo, ¿no? Gozaba matando niños, hombres, mujeres, ancianos, pero lo que valía era la fuerza que a sus actos. Y esa fuerza lo llamó. Y ahí quiero hacer esa distinción entre las cosas que hacemos, las que no hacemos y las que dejamos. Gracias, Susana. Excelente también, maravilloso. Realmente están inspirados todos hoy. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, si no es así, primero agradezco al Padre que nos dio la oportunidad de estar reunidos. Les agradezco a todos ustedes después por el esfuerzo que hacen de juntarse aquí y compartir estas charlas tan enriquecedoras para nosotros y para aquellas otras personas que
lo pueden ver a través de esto. Así que tenemos muchas razones para agradecer y yo considero que todo esto es un acto de servicio. Así que bueno, les deseo una bendita semana y con toda la fe del mundo de poder encontrarnos, si Dios quiere, el próximo domingo. ¿Sí? Dios los acompañe y los bendiga. Bendiciones para todos, amigos. Igualmente, bendiciones para todos. Bendiciones, buena semana. Bendiciones, buena semana. Adiós Blanca, adiós a todos. Adiós Blanca, adiós a todos. Pachi, pachi, pachi. En italiano. Falto, adiós. Fernando, falto, adiós. Fernando. Chao Mari Carmen, chao, chao. Continuamos con el capítulo 3, el hombre y el método de evolución, la región fronteriza. Muchos progresos ordinariamente reservados para las vidas futuras serán hechos por el hombre que se tome el trabajo de examinar y juzgarse a sí mismo, desalojando los vicios y reformando su carácter. Esta práctica es muy recomendable. Es quizás la enseñanza más importante de esta obra. El purgatorio ocupa las 3 regiones inferiores del mundo del deseo. El primer cielo está en las 3 regiones superiores. La región central es una especie de territorio neutral o limítrofe, ni cielo ni infierno. En esta región encontramos personas rectas y honestas que no injuriaron a nadie, pero que estaban tan sumergidos en los negocios que nada pensaron sobre la vida superior. Para ellos, el mundo del deseo es un estado de la más indescriptible monotonía. No hay ningún negocio en este mundo, ni hay allí, para una persona de esta clase, nada que pueda sustituirlo. Y pasa un tiempo muy penoso, hasta que aprende a pensar en otras cosas que no sean sus letras de cambio o sus cheques. La persona que ha pensado sobre el problema de la vida y llegue a la conclusión de que todo acaba con la muerte, que niegue la existencia de las cosas que están más allá de los sentidos materiales, esa persona sentirá también esa espantosa monotonía. Ha esperado la aniquilación de la conciencia, pero en vez de eso se encuentra con una percepción aumentada de las personas y las cosas que están en torno suyo. Se ha acostumbrado a negar esas cosas tan vehementemente que muy a menudo cree que el mundo del deseo es una alucinación y se les puede oír exclamando con la más profunda desesperación: ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo acabará esto? Tales personas se encuentran realmente en un estado lastimoso. Están más allá de todo socorro y de toda ayuda y sufren mucho más que cualquier otro. Además tienen muy poca vida en el mundo celeste, donde se efectúa la construcción de los cuerpos para futuros usos. Así que ponen todos sus pensamientos cristalizantes en los cuerpos que construyen para la vida siguiente, y así se forma un cuerpo que tiene las terribles tendencias que vemos, por ejemplo, en la consunción. Algunas veces el sufrimiento de tales cuerpos decrépitos tornará los pensamientos de las almas que las animan hacia Dios, y entonces pueden seguir su evolución. Pero en la mente materialista yace el terrible peligro de perder todo contacto con el espíritu y convertirse en un rezagado. Por lo tanto, los hermanos mayores se han visto seriamente obligados a intervenir en el destino del mundo occidental durante la última centuria, y si no hubiera sido por su ayuda benefactora, hubiéramos tenido un cataclismo social, comparado con el cual la Revolución Francesa hubiera sido un juego infantil. El clarividente desarrollado puede ver cuán dificultosamente se ha escapado la humanidad de desastres tan devastadores que continentes enteros hubieran sido barridos al mar. Se encontrará una exposición más detallada de la relación del materialismo con las erupciones volcánicas en el capítulo 18, en el que la lista de erupciones del Vesubio parece corroborar dicha relación, a menos que se atribuyan a simples coincidencias, como generalmente lo hacen los escépticos cuando se encuentran frente a hechos y números que no pueden explicar. Credo, Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida.
para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de Él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.